Antes de entrar a poner un poco sobre el procedimiento de Discovery, previamente es necesario entender el procedimiento marítimo de Panamá. Hay que tener primero una claridad sobre de dónde viene la jurisdicción marítima, que es una jurisdicción especialísima, que este año ya cumple 44 años de existencia y su creación en el 1982, y que tiene una historia pues particular. Entonces esta mañana vamos a hablar primeramente de una introducción a la jurisdicción marítima de Panamá. Luego hablaremos sobre el Discovery, el procedimiento marítimo, el concepto, propósito, su regulación. Hablaremos también un fallo del Pleno de la Corte que trató este tema en materia marítima, que fue muy interesante, y finalmente pues concluiremos con unos requisitos indispensables para su éxito. Obviamente, para entender la jurisdicción marítima de Panamá hay que saber de dónde viene esto. Ustedes saben que con la firma del tratado para los tratados de la construcción del Canal de Panamá, se le cedió a los Estados Unidos de Norteamérica una franja de terreno importante a las riberas del Canal de Panamá. En esa franja, pues, sabemos la historia, pues, Estados Unidos pues, lo ocupó por casi 100 años, y en un momento llegó a tener casi 100.000 efectivos con sus familias, y esto lógicamente requirió una corte, un tribunal, que atendiera pues, las causas, ¿no? Inicialmente las reclamaciones se veían en Estados Unidos hasta que el volumen de estas demandas aumentó a tal punto que fue necesario abrir una corte, ¿no? Entonces, en 1914 se abre la Corte Distrital de la Zona del Canal de Panamá con jurisdicción en esta franja. Y verán que ahí entonces están las aguas del Canal de Panamá y ahí se encontraban los puertos de aguas profundas de este país. Entonces, eran los Estados Unidos quienes tenían jurisdicción sobre esas aguas, y cuando venían los barcos a Panamá, o venían a cruzar el Canal de Panamá, o bien a recalar en los puertos que estaban en esa zona. Y Panamá, pues, veía su jurisdicción limitada. Y allí, pues, como el instrumento más efectivo para la ejecución de reclamos marítimos es el arresto del buque a través de la acción in rem, pues, sería prácticamente imposibilitada esto. Esta corte ya para los años 70 era reconocida internacionalmente como un foro efectivo de justicia marítima y atraía casos internacionales. Y aquí los Estados Unidos aplicaban sus reglas procesales, eran las reglas federales de procedimiento civil de los Estados Unidos y también las reglas suplementarias que tenían que ver con el tema del arresto de buques. Y esto, como les decía, pues es una corte conocida que había una cantidad interesante de casos, y que cuando se firman los tratados del canal para la reversión del canal, una de las primeras conquistas fue la reversión de la autoridad o de la función jurisdiccional sobre todo este territorio. Y aquí entrábamos entonces en un problema porque cómo ejercer justicia marítima, lo que estaban acostumbrados, hay litigantes panameños que pueden litigar en la Corte Americana, en la Corte de la Zona del Canal, cómo pasamos esta función a un juzgado civil. Y el presidente de aquel entonces, Basilio Lacas, pues designó una comisión 8 juristas panameños, presidida por el licenciado Budro de Castro, ya fallecido, para crear un procedimiento para el arresto de buques. Y esta comisión decidió que no era suficiente un procedimiento, sino que era necesario crear una corte propiamente, una jurisdicción especial que viera esto. Entonces vendría aquí la discusión de, pero ¿qué normas aplicamos? Y la comisión decidió continuar la aplicación de parte de las reglas federales de los Estados Unidos, particularmente las reglas suplementarias. Y se adoptó entonces en la Ley 8 los mismos preceptos. ¿Cuál era la intención? Decía aquí en un artículo que publicó en la revista de la Universidad de Tulane en 1982, luego de promulgar la ley, que la intención era que el tribunal iba a servir a la comunidad marítima internacional. Por lo tanto, sus normas y conceptos iban a estar de acuerdo con y tomados de los cuerpos de leyes que sirven al comercio y a los usos marítimos. Entonces, teniendo conciencia de que los principales foros de justicia marítima están en el mundo anglosajón, Inglaterra, Londres, Nueva York, pues aquí se introdujo en Panamá, digamos, un híbrido. De la Ley 8 de 1982 se mantuvieron parte de las reglas federales de los Estados Unidos y se le añadieron entonces algunas reglas locales de procedimiento civil continental. La comisión, pues, como les decía, estaba integrada por litigantes que ya conocían el procedimiento porque litigaban en esa corte. Y entre ellos también el distinguido Jorge Fábregas, que le dio un poco entonces el contenido más doctrinal y académico a la ley. Entonces, esta ley ha tenido estas modificaciones hasta este momento. La jurisdicción marítima está compuesta, inició primeramente con un primer tribunal, luego se extendió a un segundo tribunal en el 2002 por la cantidad de casos. Las apelaciones eran conocidas en sala primera de lo civil,
pero luego por la cantidad de casos, esto había un retardo en la resolución de las apelaciones en sala civil, y en 2009 se hace una reforma y se crea el Tribunal de Apelaciones Marítimas, que es el que actualmente pues, formo parte y presido. Entonces, nosotros aplicamos la normativa de la Ley 8, que está basada, como les digo, pues, en las reglas federales de los Estados Unidos. Y entre esas pues, se encuentra el discovery. ¿Por qué es importante esta figura en el procedimiento marítimo? Por la calidad o el tipo de causas que vemos, no solamente las nacionales, actos referentes al tráfico, comercio y la navegación marítima, sino que también, continuando con la tradición de las normas de ejecución de reclamaciones marítimas, se mantuvieron entonces algunas normas de competencia y Panamá es competente para decidir casos que surgen fuera de la República de Panamá, pero si la nave está en Panamá, y viene al canal o a los puertos y es arrestada, o se arresta carga de ese demandado, o se arresta algún otro bien de ese demandado, si es algo extranjero, o la nave es de bandera panameña, o el demandado está en Panamá y se le puede notificar personalmente, o las partes acuerdan someter su reclamación en Panamá, Panamá adscribe competencia sobre el caso. Entonces, en base a eso, tenemos que reclamaciones que vienen de cualquier parte del mundo, si se cumplen estos presupuestos que pone nuestra ley. Entonces, solamente para que tengan una idea de cómo estamos actualmente, del primer semestre de este año, de enero a julio, han entrado 67 casos. Las cuantías totales de estos 67 casos son 201 millones de dólares. O sea, en las reclamaciones marítimas, esta es la cantidad que vemos. Si lo promediamos, es un promedio de 3 millones por demanda, que estamos viendo aquí. Y eso nos obliga también, como son causas que vienen de fuera de Panamá, a aplicar la ley extranjera. El 50% de estos 67 casos de la primera parte de este año se le aplica ley extranjera. Y leyes tan, bueno, algunas leyes de Panamá, otros ley inglesa, Estados Unidos, Bahamas, ley de China, ley de Omán. Por ejemplo, aquí el juez panameño tiene entonces que decidir el caso en base a la legislación aplicable extranjera. Y aquí hay algo curioso también, vemos la cantidad de demandantes, el 80% son sociedades extranjeras y el 70% son también de demandados, son sociedades extranjeras. Esto no necesariamente es indicativo de si la causa viene de fuera o no, pero nos indica que aproximadamente el 70% de los casos que vemos en la jurisdicción marítima de Panamá vienen de fuera de Panamá, con partes que componen la industria marítima. El demandante puede estar, sí, en China, el demandado puede estar en Grecia, la nave está registrada en Panamá, el asegurador está en Londres, la clasificadora está en Noruega, los marinos son de Filipinas, y toda esta internacionalidad de la industria marítima obliga entonces que para resolver los conflictos tengas un mecanismo para recabar pruebas. Yo, volviendo a esta suma, yo siempre insisto que la jurisdicción marítima de Panamá es el cuarto pilar de los servicios marítimos de Panamá del mundo, con el canal de Panamá, el registro abierto de naves, el sistema logístico portuario, y nosotros, porque calculando estas cuantías, bueno, no siempre se conceden todas, pero calculen las costas que entran a los abogados panameños en Panamá. Es interesante, en un estudio que estamos iniciando a ver cuál es el aporte de la jurisdicción marítima de Panamá a la economía panameña. Entonces, ya con esta introducción, pues, vamos contra el tiempo. Vamos entonces ahora sí en materia. Sabiendo un poquito de la internacionalidad de los conflictos que se ventilan en esta jurisdicción, el procedimiento marítimo, pues lógicamente se necesitaba mantener un instrumento de recopilación de pruebas para que se pudiera hacer efectiva la decisión del caso, se pudiera decidir en base a las pruebas. Entonces, este es un instrumento procesal originario del derecho anglosajón. Viene desde las Cortes de Equidad de Inglaterra, pasó a la Common Law de ahí a Estados Unidos, se incorpora formalmente en el procedimiento, en las reglas federales en los años 30, y esto permite a la parte solicitarle a la otra el suministro de documentos o la contestación de un interrogatorio, la aceptación de hechos y documentos sin necesidad de pedirle al juez que le ordene a la otra parte hacerlo. Esto aquí lo describió en un fallo del Pleno de la Corte, una acción de amparo contra una decisión que tenía que ver con esto, y es extremadamente efectivo. ¿Y cuál es el propósito o las funciones de esto? Facilitar la obtención de evidencia relevante al proceso, reducir los costos de consecución de evidencias, reducirles costos incluso al Estado, evitar sorpresas al final del proceso, facilita los acuerdos de transacción de los casos y particularmente, pues sí, el acceso a la evidencia, particularmente de partes que están fuera de Panamá. Porque imagínense ustedes que el equivalente a esto, si usted quiere conseguir documentos, que le suministren documentos de su contraparte, tendrá que acudir a una diligencia exhibitoria. Entonces, la diligencia exhibitoria supone que le asignen un perito y que el juez también mande un funcionario, o vaya él mismo,
y pasar todo un día en las oficinas de una de las partes para recabar esa información. Sin embargo, bajo este mecanismo, usted le pide esa lista de documentos, se la da a la contraparte y la otra parte tiene entonces que suministrársela. No tiene que pedirle al juez que lo ordene. Entonces, lógicamente, esto facilita un montón el trabajo. Lo mismo que los interrogatorios o la aceptación de hechos. El equivalente sería traer al representante legal de una de las partes, traer a los testigos, interrogarlo y pasar todo el día. A veces ha habido casos en la jurisdicción marítima que ha tomado 1 o 2 semanas la toma de testimonios. Sin embargo, usted le manda el interrogatorio escrito a la parte, pues le tiene que mandar una respuesta sobre eso. Y se ahorra un montón de tiempo y de dinero y también costos al Estado en la administración de justicia. Entonces, visto así, el propósito pues es fantástico, un medio muy efectivo. ¿Qué pasa? Cuando se introdujo en Panamá, en inglés pues sí es el discovery, que se le domina aquí aseguramiento de pruebas, y a veces hay una confusión con el aseguramiento de pruebas que es prejudicial, o sea, antes del inicio del juicio, y este es ya constituido el juicio, o sea, como están los abogados, las partes tienen su apoderado judicial en el proceso, pues entre ellos se hacen estas solicitudes. Y por eso pues que en el nuevo Código de Procedimiento Civil, de Proceso Procesal Civil, pues la denominación de divulgación de pruebas pues es más acertada para los propósitos de esto. Entonces, yo voy a mencionar aquí los 3 métodos de discovery más utilizados, más efectivos, con algunas referencias para luego entonces ir a discutir un fallo del Pleno de la Corte que me parece muy interesante y ir entonces a la última parte porque ya está el reloj corriendo aquí y verdaderamente esto es interesante, pero carecemos de tiempo. Una parte puede pedir a la otra que suministre documentos, objetos o le permita acceder a ciertos lugares, a tomar fotografías. Y le entrega entonces, a través de una solicitud que se le lleva a la oficina del abogado que representa a esa parte. Aquí, reitero, no hay necesidad de ir a pedírselo al juez, que al juez se lo ordene. Se lo lleva directamente a la otra parte. En el caso de suministros de documentos, tendrá 45 días calendario. Esto es un tema interesante que en la jurisdicción marítima los términos son calendarios, se cuentan sábado, domingo, días libres, días feriados y lo demás. Esto es de corrido. Tiene 45 días para aportar esta documentación. Sí, se lo acabo de decir. Sí. No hay necesidad de intervención del tribunal ni edicto alguno, pero con posterioridad, o dentro de los 45 días, si se contesta la solicitud de suministro de forma incompleta o se hacen objeciones, entonces sí tiene que intervenir el juez para ordenar entonces a la parte que conteste, que presente los documentos, o bien que se releve de ello, ¿no? ¿Qué sucede? Esto está mal puesto aquí, perdón. Si hay puede haber limitaciones también a esto. Solicitud de parte, esto es secreto profesional, esto es confidencial, yo no puedo introducir esto en un expediente que es público y que lo va a ver todo el mundo. Y ahí entran entonces las limitaciones al discovery, y la parte puede pedir que no se divulgue, dando una buena explicación de esto, que se permita solamente bajo ciertos términos y condiciones. Recuerdo un caso hace algún tiempo, donde había un acuerdo de transacción entre una de las demandadas y la aseguradora, y ahí entonces se pidió esto, pero el acuerdo de transacción tiene una cláusula de confidencialidad, que no puede entonces quedar un expediente. Y lo que pidió la parte entonces que se presentara en sobresellado y solamente fuera abierto por la juez y las partes al momento de la audiencia, para ver qué decía ahí. Un ejemplo de lo que pueden ser las limitaciones o las restricciones o los mecanismos para evitar también comprometer a las partes. Si se trata, por supuesto, de secreto comercial o una información privilegiada, pues también puede haber restricciones en ese sentido. Y cuando hay una conducta evasiva o incompleta, se puede entender como renuencia a contestar. La renuncia pues se tiene luego como desacato. Por eso, pues, si una parte deja de admitir un documento, por ejemplo, deja de admitir un hecho, pues tiene que dar razones de por qué no lo puede admitir. Y luego entonces el juez ya verá si estas razones es convincente, esto es razonable, esto es prudente, y seleccionará entonces a la parte de esto. Sin embargo, cuando se niega algún documento o una aceptación y la parte que lo pide requiere entonces por otros medios conseguirlo, y se prueba entonces que esa parte a quien se le pidió sí lo tenía, entonces tiene que pagar los gastos de la función de esa prueba. Hablamos de esto. Interrogatorio de las partes, se formula un cuestionario de hasta 20 preguntas que se le lleva entonces a la contraparte e igualmente tiene 45 días para contestar.
puede ser formulado después del inicio del juicio sin necesidad de autorización judicial y requiere entonces que la contestación se hace bajo la gravedad de juramento del abogado, ¿no? 45 días. Y si las contestaciones son inadecuadas, pues el solicitante puede pedir aclaraciones o que se le obligue a contestar. El tercer mecanismo es la aceptación de hechos y documentos. Te hace un listado de hechos o documentos que lo pueda aportar a la solicitud, o si ya los documentos están en el expediente, se le pide entonces que los acepte. Se le pide la parte, por ejemplo, ¿acepta usted la validez del contrato de trabajo del marino? ¿O acepta usted que esas pólizas de seguro cubría este siniestro? Cuestiones como esas, ¿no? Y esto, pues, hay 30 días para contestar, cada aceptación por separado, y si no contesta, en el término, se entiende por aceptado todo lo que se dice allí. Y esto es bien riesgoso, porque una vez en una solicitud de esta, la última hecho a aceptar, era que acepta la demandada que es responsable por el daño a la mercancía en el contenedor tal, y si no contesta, pues se entiende que asiente y es responsable. ¿Y qué pasó? La demandada no contestó. Y se tuvo eso como una aceptación de responsabilidad. Y ya con eso, pues, ¿qué más vamos a discutir? Al final el caso se transó. Y esa es una de las ventajas que ofrece el Discovery, que permite, habiendo las partes expuestos su material probatorio, pues permite facilita la negociación de las partes del proceso y evitar que tengan que llegar entonces a una sentencia final, a una audiencia ordinaria. Y esto, pues, de las ventajas que ofrece esto. Yo recuerdo cuando era litigante que teníamos casos, pues, en esta materia, presentamos un buen aseguramiento de prueba y antes de la audiencia venía la contraparte a hacer una oferta, porque se ve que ya con todo lo que está en el expediente, pues ya, ¿qué más vamos a discutir? Esto está bastante probado. Y eso, pues, la eficiencia de esto y desde luego, pues, la buena fe de aportar los documentos como debe ser. Luego, entonces, el momento procesal para su práctica, en la jurisdicción marítima se puede presentar estos aseguramientos de pruebas desde la contestación de la demanda. Aquí hasta, las respuestas tienen que estar 20 días antes de la audiencia ordinaria. Y esto, pues, facilita, incluso cuando se va, por ejemplo, a una audiencia especial para decidir un incidente por falta de jurisdicción o competencia, o un incidente de declinatoria de competencia, o una excepción de prescripción, transacción, legitimación activa o pasiva, pues si se aporta documentación allí, a través de estos mecanismos facilita la decisión de la excepción o el incidente que se ha conocido, pues se da como excepción de previo. Porque, pues, en la jurisdicción marítima sí tenemos ciertos incidentes que se tienen que decidir antes de la audiencia preliminar. O sea, el proceso tiene que estar saneado antes de ir entonces a la preliminar. O sea, al final se decreta que la acción está prescrita, pues entonces no hay razón para ir a una preliminar y dar continuidad a todo el proceso. Y eso es lo que se busca con esa audiencia especial, previa a la preliminar. Estas decisiones son apelables, se puede tomar un tiempo en apelación. Luego, cuando regresa, si se mantiene el proceso abierto o en Panamá, pues entonces se va a la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar se establecen los puntos controvertidos. Y este es otro aspecto interesante, porque una vez que tienes los puntos de debate, sobre eso puedes entonces ya formular un aseguramiento de pruebas porque sabes exactamente qué es lo que tienes que pedir. En la audiencia preliminar se permite a las partes, como un acuerdo, aceptar ciertos hechos y documentos también. Una parte le pide a la otra, usted me acepta que esto es así, así, así. Se acepta, ya sabemos que eso no es controvertido, ya se delimita entonces el objeto de la controversia y partiendo de allí presentamos entonces aseguramiento de pruebas, lo digo, hasta 20 días antes de la... Bueno, las respuestas tienen que estar 20 días antes de la audiencia, pues la idea es que antes de la audiencia esté todo el proceso, pues, con todas las pruebas dentro del mismo, y las partes tengan la oportunidad de revisarlas, ¿no? Como antes de la reforma del 2009, las pruebas se presentaban en el acto de audiencia ordinaria y a veces llegaban cajas de pruebas, corresponde entonces a las partes entrar a analizar todo, a ver qué objetaba, qué admitía. Entonces, pues, se estableció este término de 20 días antes para pruebas, 5 días antes contra pruebas, se permite tener ya un mejor control y mejor curso del proceso en la audiencia ordinaria. Entonces, esto, a diferencia del Código Procesal Civil, entiendo que se pueden presentar aseguramientos de pruebas hasta 10 días antes de la audiencia preliminar, ¿no? Esto también creo que si la audiencia preliminar se tiene que fijar entre, creo que 20 a 40 días después de la contestación de la demanda, 20 a 60 días, creo que ley. Esto limita un poco, ¿no? Y además que se tiene que presentar aseguramientos de pruebas antes de la determinación de los puntos controvertidos. Esto supondrá entonces para las partes que tendrá que pedirle todo lo que crea que sea necesario
y después entonces cuando vamos a la preliminar, bueno, esto no era necesario, ¿no? Porque ahora se determinan los puntos controvertidos. Es un punto interesante que habrá que revisarse cómo funciona, ¿no? Entonces, información privilegiada o secreto comercial o profesional. Aquí vamos un poco rápido porque ya estamos contra el tiempo. Se llevó un caso, se presentó una aceptación de hechos y un suministro de documentos, un caso de un accidente de un helicóptero en un bucatunero. Se le pidió información por suministro de documentos y aceptación a la aseguradora, que fue llamada también al proceso, sobre el mismo. Y vemos un poquito la redacción de cómo era esta solicitud de aceptación. Acepta la demandada, NAC, que conforme a los términos y condiciones de la póliza número tal, el término insured o asegurado incluye a any person while using or riding in the aircraft and any person or organization legally responsible for its use, lo cual se traduce como cualquier persona que use o viaje en la aeronave y cualquier persona o organización legítimamente responsable de su uso. En la defensa, en la contestación de la demanda, lo que había dicho la aseguradora es que yo no cubro ese riesgo, porque esta persona que estaba allí no estaba asegurada, era parte de la compañía. Entonces se le presentó esto y vemos entonces la respuesta. Negamos la solicitud, esto es el fallo, esto está transcrito en el fallo, o sea, esto es información pública ya. Negamos la solicitud puesto que indica confusión al tribunal. La sección citada, además incompleta, se debe leer en conjunto con la cláusula de exclusión contenida en la póliza tal. Al final esto era una respuesta evasiva. Lógicamente el solicitante pidió la reformulación. Bueno, aquí estaba el segundo hecho que se pedía que aceptaran, la respuesta de la aseguradora. En los suministros de documentos, pues no voy a leer porque estamos a 3 minutos de que termine esto, lo que se le pedía, ¿no? Por ejemplo, copia de toda documentación, ya sea mediante cartas, correos electrónicos, memos, fax, telex o cualquier otra forma, intercambiada entre NAC, sus representantes o agentes, con los agentes o representantes de Aerotech y del propietario del helicóptero marca Robinson tal, registrado en Panamá con matrícula tal. O sea, se trata de ser lo más específico posible de qué es lo que se está pidiendo, porque esto, una de las críticas que hay del aseguramiento de prueba es lanzar hechos o lanzar petición de documentos como si fuese una pesca de documentación a ver qué saco de ahí. Eso no es así. Cuando se dan esas prácticas, el juez pues tiene la facultad de llamar al orden, ¿no? Es decir, bueno, reformule esto o indique exactamente qué es lo que va a pedir. Bueno, esto eran casi 20 documentos que se están pidiendo, son los que transcribe el Pleno. Entonces, señala la Corte, ¿no? El amparista, como argumento, señala para no proporcionar la documentación requerida, dice que, bueno, que puede crear confusión al tribunal y que es información privilegiada o secreto profesional. Esto no lo voy a poder leer por temas de tiempo. Y destaca la Corte que según lo que se había solicitado, pues la misma únicamente recae sobre documentación relacionada con la emisión de la póliza que se estaba cuestionando. No se solicitó información genérica relacionada con el negocio de seguro. Sigue explicando. Y esto es un punto interesante que quería traer aquí, porque este aseguramiento de prueba se presentó luego de la contestación de la demanda, incluso cuando en la misma se había presentado un incidente de nulidad por falta de competencia, que había sido decidido y estaba pendiente de apelación. Y decía el amparista, pero es que aquí ni siquiera tenemos seguridad de que el tribunal tenga competencia para decidir esta causa. Entonces, ¿por qué me obligan a presentar la documentación del cliente? Un punto interesante, ¿no? Pero lo que le dijo la Corte es que, independientemente de eso, es un derecho de la parte de pedir esta documentación. Y si al final, pues si se confirma que Panamá sí tiene competencia para ver este caso, entonces la información ya queda en la misma para decidir las etapas posteriores del proceso. Por eso decía que una de las ventajas de poder presentar esto es la contestación de la demanda. Y termina diciendo la Corte, y tomando en cuenta los principios fundamentales que inspiran el derecho marítimo, así como el objetivo para el cual se creó la figura procesal del aseguramiento de pruebas, en el que las partes, primera las partes exige la divulgación de información y suministro de documentos, es decir, la intervención del tribunal, salvo en casos específicos establecidos en la ley. Y dijo que no se ha dado una vulneración de la garantía constitucional de la inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados, así como el debido proceso. Y negó entonces el amparo. Terminamos entonces. El discovery pues requiere una contestación por parte del abogado, también una solicitud de parte del abogado, que explique o que indique con su firma y de juramento que la misma se hace conforme a las reglas y está respaldada por el derecho vigente o por un argumento de buena fe para su ampliación, modificación o revocación, que no se ha presentado ningún propósito, no se ha presentado con ningún propósito indebido, como hostigar, causar una demora innecesaria o incrementar inútilmente el costo del litigio, no es irrazonable ni excesivamente gravoso. 2 minutos, profesor. Vamos. Entonces, el requisito fundamental, no voy a entrar en requisitos formales porque está en la ley. Para que esto funcione, se requiere la buena fe y lealtad de las partes.
si en el procedimiento, en la regla civilista, pues requerimos, para obtener documentos, tenemos que buscar un perito y que vaya un juez a recabar a la oficina de la otra parte, la función de esto es evitar esa tramitación que hace más extensa y más complicado el proceso, y entonces las partes de buena fe aportan esta documentación, prácticamente un acto de caballeros. Y esto representa siempre un reto para el abogado, porque entre la documentación que le pide puede estar la que le indique que en efecto tiene responsabilidad, o que es culpa, hay culpa contributiva, o que es culpa del demandante, en fin, diferentes posiciones que se pueden dar. Entonces, se trata de actuar de buena fe, pero no convertir el procedimiento de divulgación en un mecanismo de ocultamiento o obstrucción. Y cierro aquí ya con una cita de Calamandrei, que hacía un comparativo entre las jurisdicciones anglosajonas, de donde proviene esta figura, con Italia y Francia. Y decía que en estos países, en Inglaterra particularmente, si se logra... Agradecemos, doctor Víctor Hugo Chacón, su brillante